Y se cumple. Gloria a Dios. Amén. Póngase en pie, hermano. Si trajo Biblia, ábrala en el libro de Marcos. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Y vamos a leer del verso 14 al 20. Marcos 16, del verso 14 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Que el Señor bendiga su palabra. Puede sentarse. Qué hermoso cuando leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta que esta palabra no ha cambiado. Es la misma. Pero solamente hay que hacer una cosa. Si cumplimos la comisión, veremos su gloria. Y Jesús les dijo a los discípulos que fueran a predicar su palabra a toda criatura. Y este hermano, hermana mía, hermano mío, es un compromiso para usted y para mí. Tenemos que seguir hablando de Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, Él va a hacer que hayan señales. Si no hablamos del Señor, no pasa nada. O sea, Él está esperando que nosotros nos movamos. Jesús, en su ministerio terrenal, siempre le seguían las señales. Y Él dijo que el reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos, amados hermanos, es una realidad para que cree. Cuando nos movemos en fe, nosotros vamos a ver que el reino de los cielos es real. Vemos gente que se sana, vemos gente que se liberta, vemos gente que muchas veces está en la ruina, y por oír la palabra de Dios y obedecer con fe, sus vidas cambian, prosperan. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a tener un poquito de fe, porque uno de los grandes problemas de los cristianos es que muchas veces, o la mayoría de las veces, no tenemos fe. Y esto sucedió aún con sus discípulos. En este pasaje de Marcos tenemos que Jesús, el primer punto dice que Jesús les reprochó su incredulidad. Porque cuando Él llegó y empieza a hablar ahí en el verso 14, Jesús se presenta de nuevo ante sus discípulos. Eran aquellos hombres que Él capacitó durante su ministerio. 3 años. Les había declarado la palabra. Lo habían visto hacer milagros. Lo habían visto echar fuera demonios.
lo habían visto resucitar muertos. Sin embargo, él les había dicho, y no se asusten, a mí me van a matar, a mí me van a crucificar, me van a enterrar, pero yo voy a resucitar. Ellos lo escucharon, como nosotros hoy en día escuchamos que la Escritura dice que Jesús viene, ¿cuándo? Dentro de 1000 años. La Biblia dice que viene pronto. A las puertas. Pero ¿cuántos estamos esperándolo? ¿Ah? ¿Cuántos? Mira, hay gente que dice, no. Hay gente que lo está dejando al Señor porque dice, ya no vino. Muchos esperaban que era en el año 2000. Cuando llegó el año 2000, la gente estaba asustada, haciendo planes, buscando comida. Habían tantas expectativas, aún se decía que los sistemas electrónicos para la gente que tenía plata en el banco iban a colapsar, se iba a borrar todo y la gente quedaba sin nada, y eso asustó a la gente. Otros estaban felices porque dice, si el Señor viene, qué salvada, ya no pago las deudas, porque si el Señor venía, decía, me voy con el Señor y ya lo que debía ya no tengo que pagarlo. Pero llegó el año 2000 y no pasó nada. Entonces el hombre como que entra en incredulidad, duda más, nada nuevo. Jesús se presenta ante los suyos y les reprocha su incredulidad porque Él resucitó el tercer día y resulta que los discípulos, los apóstoles, no fueron ahí a la tumba para ver a qué hora resucitaba. No fue ninguno de los varones, sino las mujeres. Y las mujeres llegaron con la noticia que había resucitado y no le creyeron. Vea lo que dice el verso 11 de este mismo capítulo 16. Dice, vamos a leerlo desde el verso 9. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Aquella endemoniada creyó a Jesús y fue la primera que estaba ahí en la tumba. Esta mujer había creído. Y yo a veces pienso que había creído más que sus mismos discípulos, porque fue liberada. Ella sabía lo que tenía dentro y cómo Cristo la hizo libre, y ahí estaba. Dice, yendo ella, dice, entonces, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, aplaudieron, dieron un aplauso al Señor. No estaba ahí Paquito, ¿verdad?, para pedir un aplauso al Señor. Dice, no lo creyeron. Eso pasa igual hoy. Muchas veces no creemos la palabra y nos metemos en problemas, porque Él nos manda a tener ¿qué? Fe. Entonces vean, este es el primer caso. Esta mujer está ahí y no creyeron. Entonces el Señor a veces hace cosas y nos prueba para ver si damos testimonio, para ver si nos avergonzamos, para ver realmente en quién estamos creyendo. La primera vez no le creen a María Magdalena, pero ella sí sabía quién era su Cristo y que ya había resucitado. Y dice que la segunda vez, pero después, verso 12, pero después apareció en otra forma, porque Dios se puede aparecer de diferentes maneras, hermano, para ver en qué estamos pensando nosotros o qué estamos creyendo. Apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Está hablando de 2 discípulos.
2 creyentes. Y se acercó, dice, y les habló, y ellos entendieron, dice el verso 13, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Cuando dicen los otros, de nuevo los discípulos vinieron a la casa donde estaban muy espirituales orando. Me imagino que estaban ahí, o llorando, no sabemos. Se fue el maestro, asustados tal vez. Dice, y ni aún a ellos creyeron. Y después entonces es donde empezamos a leer que aparece Jesús. Dice, y finalmente se apareció a los 11 mismos para decirles, incrédulos, a veces, ¿qué tendrá que hacer el Señor con nosotros para que podamos tener fe? Segundo punto, Jesús les dio una orden y les dice, hay que predicar el Evangelio. Y hasta el día de hoy, hermanos, esto no ha cambiado. A veces la iglesia hace muchos planes, muchos proyectos, hacemos muchas cosas, pero el principal de todos es predicar el Evangelio a toda criatura. Estamos viendo tiempos que el demonio ha tomado tal poderío en las instituciones que ya usted mismo ya lo duda. Predico aquí, si empiezo a hablar del Señor, me van a sacar. Usted vio el testimonio que casi, bueno, y yo lo había olvidado, vea, la hermana Marielo me lo recordó. Pastor, pero usted no, lo dejaron entrar, pero deje la Biblia. Pero aquí es donde entendemos que nos pueden quitar la Biblia, nos pueden quemar las Biblias, pero lo que está en nosotros es poderoso, hermano. Por eso hay que andarle en el celular, porque no le quitan el celular. Se lo roban. Para ver, te dices, para ver si se convierte. ¿Qué se van a convertir, verdad? Hay tantos ladrones. Solo la palabra viva del Señor, solo el poder del Señor va a cambiar las cosas. Y Él le da la orden, ir por todo el mundo. Y ve que es interesante que el verso dice, el que creyere y fuere bautizado. A veces tenemos gente en la congregación que cree, pero no se bautizan. La hermana Miriam, el hermano Claudio, a veces están ahí ¿verdad? Y no quieren, y a mí me hacen preguntas y cosas, ¿verdad? Y uno dice, qué extraño, ¿verdad? Yo lo viví en mi familia que creamos. Uno de los sobrinos que estábamos en Zapote y lo llevamos desde niño, cuando llegó a 12 años que hizo el curso de bautismos, y usted sabe que no se bautizó, no quiso, y después entró a la U, al tecnológico, allá donde otra vez tiene buenos recuerdos, y le echaron a perder en el tecnológico y ya no quiso nada con el Señor, y se fue el Señor. Y uno dice, qué tremendo. Y uno habiéndole enseñado escuela dominical todos los domingos, hermanos, yo tenía culto familiar en mi casa el día viernes con mis hijos y compartíamos. Les llevaba un refresco, la negra preparaba unos bocadillos, hablábamos con ellos, y estaba bien, estaba en el colegio y nos contaban, sí, o cuando tenían problemas, era una forma de estar con ellos, pero también ese día que el Señor estuviera presente, porque toda la semana era estudio, pero entonces el viernes hay fiesta, pero antes una palabra con el Señor, de ánimo, de consuelo, animábamos a alguno que había salido con una mala nota, etcétera, etcétera. Sin embargo, que vio a todos sus hermanos y primos mayores llegar a los pies del Señor e ir a las aguas, él no quiso. Su padre lo apoyó, le dijo, usted no quiere, no haga lo que usted no quiere. Bueno, y ahí está. Le enseñó a tomar, le enseñó a bailar, le enseñó el mundo, y después llegaba en las madrugadas
a su casa, porque de casa, no se sujeta, lo sacamos. Usted